¡Vamos! ¡Vamos! Bienvenidas y bienvenidos a este espacio llamado Ojo con los Medios, siendo las 22:33 o 34, según si tenés la hora de una marca o de la otra. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo está, doctor? Comandante, todo bien. Qué raro estás hoy vestido. Sí. Estas camisas después se las voy a regalar. ¿Cuántos años tiene esa camisa? No, pocos años. ¿Está muy hecho mierda? Bueno, decí que pasamos tarde, el horario es de protección al menor, así que... Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? ¿Cómo está, Maduro? ¿Todo bien? Bueno, ¿sus pasajes a Marte andan o no? Bien, me alegro. Vamos cuadrando todo. Bueno, va a haber que colonizar, dicen... ¿Quién decía el otro día? Stephen Hawking, ¿no? Hawkins. Que el hombre va a tener que colonizar otros planetas. Sí. Pero eso eso es muy complicado, es muy complicado. Difícil. Una cosa es mandar una nave y otra cosa Sí, colonizar. enviar millones. Bueno, vamos a ver qué pasa. Arranquemos por Brasil. Por eso la música, Polícia. ¿Qué tal es la policía brasileña? Durísimo. Es la que tiene la más alta tasa de asesinatos respecto a la población civil, contra la población civil. Sobre todo en las favelas de Río, ¿no? Sí. Eso es re pesado, ¿no? Muy pesado. Río de Janeiro tiene unos índices de violencia policial que son escandalosos. Bien, ahora, ¿qué es lo que ocurrió? Bueno, ahí tenemos Entre otras. una página web que se dedica a poner el ojo en los ruralistas. Ojo con los medios de Brasil. Sí, de óleos, es decir, los ojos en los ruralistas, es decir, los latifundistas de la tierra. Y en este caso lo que ocurrió es que esta bancada, que es una de las más poderosas dentro del Congreso de Brasil, la bancada ruralista, con más de 200 miembros, hace una reunión semanal de su bancada para tratar temas parlamentarios. Estaban los periodistas, como habitualmente, haciendo cobertura y fueron expulsados de manera agresiva por estos parlamentarios. Excelente, muy bien. Seguimos y vamos a hablar un poco más de lo estructural en torno a la política. ¿Cómo va? Porque, ¿quién decía el otro día que se había... Pascual Serrano, que se habían acabado las noticias de Brasil. Pero eso no nos puede pasar enojo con los medios. ¿Cómo está el gobierno ilegítimo de mi amigo Michel Temer? Bueno, está complicado, obviamente es un gobierno de espaldas a la gente. El otro día viendo, por ejemplo, la cobertura del entierro multitudinario de los jugadores del Chapecoense en su estadio, en el sur, en Curitiba, periodista deportivo de la cadena que estaba cubriendo, al ver al presidente Michel Temer, dijo que se extrañaba de su presencia por la impopularidad que tenía el presidente. Lo decía una cadena deportiva, o sea que no suele aparecer en actos públicos, obviamente las medidas son impopulares, pero las noticias en Brasil obviamente Pero siguen. no hay grandes movilizaciones contra ese gobierno, hasta ahora, ¿no? Hoy hubo como se cumple un año del inicio del proceso del impeachment, hubo una fuerte. Muy bien. El que está en problemas es el presidente del Senado, Renan Calheiros. Sí, cayó Eduardo Cunha. Es que hicieron un proceso contra Dilma y el mismo proceso debería ser contra Michel Temer en tal caso. Claro. Bueno, pero vamos a ver, Deutsche Welle nos informa sobre el presidente del Senado. Adelante. Se va otro aliado de Michel Temer, el presidente del Senado Renan Calheiros, un político que tuvo un papel clave en la destitución de Dilma Rousseff y está siendo investigado por supuesta corrupción. La suspensión se produjo horas después de las protestas que pedían su salida. Los manifestantes repudiaron además lo que consideran un intento de los diputados de intimidar a los jueces. En vez de castigar a los corruptos, quieren castigar a los que investigan y a los jueces. Es una vergüenza que hayan aprovechado la conmoción que provocó en el país entero el desastre aéreo que se llevó vidas de la gente de Chapecó para aprobar leyes que los benefician a ellos solos. Es una vergüenza.
Calheiros es uno de los autores de un proyecto de ley para limitar posibles abusos de autoridad del Poder Judicial, lo que muchos interpretaron como un nuevo intento de frenar los juicios contra la corrupción. Actualmente está siendo investigado en 8 causas vinculadas a los sobornos de Petrobras, pero fue suspendido por estar procesado en otro caso, el de las supuestas dádivas a la constructora Méndez Jr. La empresa habría pagado la manutención de la hija que Calheiros tiene con la periodista Mónica Veloso y el alquiler de la vivienda de ambas. Para el presidente Temer supone otro revés de proporciones tras perder a 6 de sus ministros en 3 meses de gobierno. Bueno, es un cambalache de cosas el que hay ahí. No son manifestantes del PT los que están criticando la corrupción de este gobierno, sino los mismos que pedían la salida de Dilma Rousseff. Sí, parece que si uno se guía por las acusaciones del Poder Judicial, por el tema del lavallato, del petrolado y otros diferentes casos resonados de corrupción en el país, parece que en el sistema político son muy pocos los que se salvan. Y los jueces aparecen, ese tema también es como que la justicia aparece como la impoluta de todo este sistema y no es así. El juez que le lleva la causa a Lula da Silva se entrenó 8.000 años en Estados Unidos y tiene unas implicaciones con... No, digamos que sobre todo en el marco de los procesos de cambio, distintos gobiernos progresistas, el Poder Judicial también se transformó en un brazo político. Claro, para, en muchos casos en contra de los gobiernos, en otras a favor. El juez que persigue judicialmente, a Cristina Fernández de Kirchner, Bonadío, declaró este fin de semana que ellos eran la garantía de la gobernabilidad. Como que es una declaración absolutamente fuera de lugar. Sí. Otra declaración fuera de lugar es del fiscal en la provincia de Jujuy, aquí en límite con Bolivia, que presentó los cargos contra la parlamentaria del Parlasur Milagro Sala y dirigente social de la Tupac Amaru, ya casi un año presa, sin el debido proceso, como señaló la OEA, Human Rights, Amnistía y otros organismos internacionales. Dijo que la volvió a acusar ahora de un homicidio, o de complicidad en un homicidio, y dijo que ella tiene que demostrar inocencia. Es decir, algo básico en el sistema judicial es que una persona es inocente antes de que se demuestre lo contrario. Entonces, lo que tiene que demostrar el fiscal es la culpabilidad, no la acusada demostrar su inocencia. Es grave. Volvemos a Brasil y este tema de la justicia metida en temas políticos, que genera mucha controversia. Esta nota sí es más de los sectores afines al PT, ¿no? Sí, movimientos sociales, todo lo que es allí, como el Pacto de Unidad existe allí, bueno, este es acá también allá de movimientos sociales. Vamos a ver, reporte de Telesur. Un año después que iniciara el proceso de juicio político contra Dilma Rousseff y tras 6 meses de su destitución a través del golpe parlamentar, miles de personas rechazan las políticas que el gobierno de facto de Michel Temer pretende implementar con el apoyo del Congreso. Entre las leyes más rechazadas por los brasileños están la que limita el presupuesto público por 20 años y la reforma a la Ley de Seguridad Social y Pensiones, que fue presentada este lunes al Legislativo. Queremos fuera Temer, fuera Temer. Paralelamente a la retirada de derechos sociales y laborales, la economía brasileña no da señales de crecimiento. Adoptaron un programa económico neoliberal, profundizó la crisis y esta es tan grande que se sigue profundizando desde el punto de vista político y económico. Con las denuncias de corrupción del gobierno de Temer, continuamos con una inestabilidad institucional en Brasil. Nós continuamos com uma instabilidade institucional no Brasil. Fue Eduardo Cunha, el entonces presidente de la Cámara de Diputados, quien dio luz verde al proceso que concluyó con el mandato legítimo de Dilma Rousseff. Como el PT no quiso blindar a Cunha de las investigaciones de corrupción, el proceso y las clases dominantes brasileñas, la Federación de Industrias, las grandes corporaciones de medios y la derecha realizaron un golpe.
Los verdaderos objetivos del golpe a Rousseff quedan claros ahora: impedir que las investigaciones anticorrupción afectaran a los líderes de la derecha brasileña y favorecer económicamente a la clase alta del país. El dinero que será economizado en alimentos, o sea, en lo que las personas reciben por los programas sociales, por el salario, por la seguridad, por el seguro de desempleo, esas prestaciones se van a quitar de este grupo para pagar los encargos de la deuda interna y externa. Entonces se está practicando una distribución de ingresos inversa, o sea, en lugar de quitar a los ricos y dar a los pobres, se hace al revés, se quita a los pobres para darle a los ricos. Ahora, justo un año después del inicio del proceso contra Rousseff y ante este cuadro de inestabilidad económica y política, movimientos sociales, juristas y partidos políticos de izquierda presentarán este martes un pedido de juicio político contra el presidente Temer. La solicitud será acompañada de una enmienda para realizar elecciones directas, una de las solicitudes del pueblo brasileño tras el golpe a la democracia. Pasamos de Brasil a Venezuela, donde los diputados opositores gozarían una bola haciendo lo mismo que hicieron contra Dilma Rousseff en Brasil, pero no pueden. Y por eso ahora la oposición, que estaba en la mesa de diálogo con el gobierno, anuncia que no participará en la próxima reunión prevista en este diálogo, cuya mediación es del Vaticano. Lo reporta Hispan TV desde Venezuela. Inicia una semana clave para el diálogo político en Venezuela. Pese a las amenazas de la oposición de retirarse de las negociaciones, el gobierno insiste en que el diálogo debe continuar. Este diputado deja claro el ambiente que reina por estas horas en los sectores de oposición. Los compañeros nuestros de la unidad que están en el proceso del diálogo, hasta ahora lo que han comunicado es que si el gobierno no cumple con lo que ha planteado, con lo que les prometió en la mesa de diálogo, ellos no asistirían. Nosotros consideramos que esa es la decisión correcta. Consideramos que es importante y aplaudimos la decisión de los partidos de la unidad que están en el proceso del diálogo a que no participen en ese encuentro si el gobierno no cumple con lo que les había acordado, porque sería ratificar precisamente esto. El presidente Nicolás Maduro denunció que la oposición pretende implosionar la mesa de negociaciones y perjudicar las fiestas de fin de año en Venezuela. El chavismo asegura que ha venido cumpliendo con lo acordado. Ahora nuevamente amenazan, ahora nuevamente dicen que ellos no van a conversar porque el gobierno no ha cumplido con los acuerdos, y con los acuerdos, parte de lo que ahí se ha establecido, el gobierno ha venido cumpliendo, inclusive en aquellos elementos que tienen que ver con el manejo del discurso, ¿verdad? Inclusive con aquellas consideraciones sobre algunos, como decimos nosotros, particularmente Ramón Ló, ¿verdad?, políticos presos. Con el diálogo incierto, sectores de oposición anuncian que retomarán la agenda parlamentaria y de calle para destituir al presidente Nicolás Maduro. El diálogo lo mató el gobierno al negarse a cumplir ninguna de las cosas que ellos se habían comprometido. Por lo tanto, ante el robo del revocatorio y ante el fracaso que generó el gobierno con el diálogo, no hay otra opción en este instante para conseguir un cambio en el corto plazo a que la Asamblea Nacional haga lo que tenga que hacer y declare la falta absoluta de Nicolás Maduro Nicolás Maduro de la presidencia de la República y consulte al pueblo sobre esta decisión para darle respaldo popular. En el chavismo no sorprenden estas declaraciones y reiteran que de la mesa de diálogo no se irán. La oposición siempre está buscando de una forma u otra para justificar lo que pareciera que ellos están vertiendo, que es patear la mesa. Ya lo hicieron en el año 2002, ya lo han hecho en diferentes momentos. Mientras que estábamos conversando en el año 2002, después del golpe de Estado, estaban fraguando por debajo el paro petrolero. Ahora, es una obligación nuestra como gobierno buscar los distintos espacios para el encuentro, para conversar y de esa manera evitar otros escenarios que no queremos que se presenten. Así están las cosas en Venezuela. La posibilidad de resolver la crisis política y económica de manera negociada entre el gobierno y la oposición podría caer en saco roto. Hernán Cano, Hispan TV, Caracas. Un abrazo para el amigo Hernán Cano. Qué fuerte la declaración del diputado opositor, ya no se oculta en absoluto este intento destituyente. Muy voluntad popular eso, ¿no? Muy de María Corina Machado, de Leopoldo López, Patricia Poleo desde Miami, es lo que quieren, destitución. Pero hasta ahora no tienen los poderes necesarios como para implementar esta medida. Sí, no los tienen. Excelente, vamos a ver cómo va a actuar o qué medidas va a tomar el gobierno venezolano por este tema de la suspensión
que hicieron gobiernos de derecha capitaneados por Brasil y Argentina del Mercosur. Informe de agencia española EFE. Hoy se celebró en la sede de Mercosur en Montevideo la primera reunión del Protocolo de Olivos para la solución de controversias, activada por Venezuela para evitar su salida, contando con la única presencia de Bolivia, país en proceso de adhesión. El embajador de Venezuela ante el Mercosur y la Asociación Latinoamericana de Integración ALADI, José Félix Rivas, dijo que el pasado 30 de noviembre la canciller venezolana Delcy Rodríguez convocó a los demás países miembros del bloque regional a esta reunión. Que es un instrumento que permite la solución de controversias en el Mercosur, que permite un espacio de negociación y sobre todo de diálogo. Los 4 países fundadores del Mercosur, Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, comunicaron en diciembre a Venezuela que cesaba de ejercer sus derechos inherentes como Estado parte del bloque regional, y dicha decisión se tomó al considerar que ese país incumplió las obligaciones asumidas en el protocolo de adhesión firmado en 2012. Debemos dejar claro que hasta ahora no hay un argumento legal, no hay un procedimiento jurídico, ni una norma, ni un átomo de lo que está en esta estructura normativa y jurídica que justifique el no ejercicio de la presidencia pro tempore de Venezuela. Y además, los derechos que tiene Venezuela, los derechos plenos que tiene Venezuela como Estado parte. Por su parte, el embajador de Bolivia en Uruguay, Benjamín Blanco, declaró que su país considera que la forma de solucionar estos problemas es a través del diálogo entre todas las partes. ¿Le gustan a usted los meteoritos? Hasta que venga uno y se estrelle contra la Tierra y vaya a ver qué nos va a pasar. Fíjese esto en Siberia lo que ocurrió. Adelante, Russia Today. Interesante, ¿no? Se hizo de día. Me gustaría, tengo mucha curiosidad de conocer Siberia. Debe estar. Lindo para llegar en invierno. Un ofri de la hostia. 40, hasta 40 grados bajo cero. ¿Cuántos muertos hay por vehículos que caen en ríos o que son arrastrados, que quedan presos en alguna riada y no podés salir del auto? Sí. Qué problema. Sí, en este caso... Qué drama. Y hay veces que se ven las imágenes, es terrible. Sí, mostramos este año de Japón. Bueno, acá en el Avia ya la han visto también las riadas que ha habido en Chuquisaca y en Cochabamba también, lamentablemente con saldos luctuosos. Y España está viviendo unas inundaciones, unas lluvias muy persistentes. A ver, imágenes. Esto es en Valencia. Sacó todo en España, la chica. Valencia, España, en la localidad de Puerto Sangut. ¿Y cómo quedó ahí? No sabemos. Y ahí se fue. Bueno, pero este se hunde más lentamente. Se supone que te da más chance, ¿no? Bueno, ni tanto, ¿no? Hasta las botas se ha sacado, ¿no? ¿Y la rescatan o qué? Sí. Sí, vemos que el auto cada vez más hundido, las lluvias continúan cayendo. Se queja porque no hay nadie. Ahí llegan. Ahí llegaron a la gente de la policía. Yo creo que le está diciendo, lo llamé hace mucho tiempo, le estaba indicando el reloj como que pidió ayuda hace mucho tiempo. Y ahí le hacen cocochito. Bueno, una reina porque ni se mojó casi. No, se cayó al agua. Vi cuando salió por la ventanilla del auto, cayó al agua y después se subió. Tiene razón, perdóname. Sí, pero bueno, ahí
Y es un camino que quedó anegado. Exactamente, inundado. porque es inundadísimo, porque ahí se ve que eso es una ruta. Bueno, por suerte terminó bien esta, porque lo que comentábamos antes, muchos de este caso, yo me acuerdo uno en Santa Cruz la otra vez. Lo que mostramos fue uno que el auto Claro, en que se en hundió general y creo que... una persona salió y otro se quedó, ¿se acuerda? Sí, y que unos jóvenes se tiraron a rescatarlos. Sí, terrible. Bueno, vamos a Argentina ahora, 2 tapas de página 12. ¿Las vemos ahí? Sí, la tapa que tenés en blanco y negro, a la izquierda de tu pantalla, que dice a lavar los platos, y con la caricatura de Einstein, fue en el año 1994, cuando en la Argentina de Carlos Menem, el ministro de Economía Domingo Cavallo, ante los recortes en el presupuesto de ciencia y tecnología, a los científicos le dijo eso: si no les gusta, dejen de hacer ciencia y vayan a lavar los platos. Página 12 hoy recrea esta tapa porque el gobierno de Mauricio Macri en el presupuesto para 2017 recortó el presupuesto para ciencia y tecnología. Hace tiempo que no hablamos de las políticas de ajuste de Argentina. Vamos a ver algunas notitas más. A propósito de esto que comentaba Mariano, una nota del mismo periódico Página 12. Adelante. No nos manden a lavar los platos. Susana Torrado, una científica del CONICET, que tuvo una discusión acerca de los planes de ajuste de los años 90, frase histórica de Cavallo, lo mandó a lavar los platos. Si hoy le prometió el 1% del PBI, dobló la apuesta y dijo, nosotros vamos a dar el 1 por 1,5. Fíjense lo que pasaba con el presupuesto del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. En el año 2002, el porcentaje de Producto Bruto Interno era del 0,40% dedicado a ciencia y tecnología. El año pasado, cuando se va Cristina, estaba en un 0,75, o sea, casi el doble. Y ahora se propone para el año que viene el 0,59, una reducción. Exigimos un incremento del presupuesto que garantice la continuidad de los programas públicos de investigación y de enseñanza del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología. No se cubren las metas que el CONICET venía planteando, como los ingresos a carrera. Las becas de doctorado caen un 25%. Los 800 ingresos a carrera tienen una fuerte incertidumbre. Hay menos cantidad de becas, menos cantidad de presupuesto para la investigación en los distintos grupos. Bueno, es un recorte importante y es preocupante. Un montón de científicos jóvenes como yo, que estamos trabajando hace algún tiempo en CONICET, no vamos a poder proseguir nuestra carrera científica en el país porque se va a disminuir la cantidad de ingresos a planta permanente de CONICET. No se hace ciencia en una burbuja. Esto forma parte de una política, de un modelo. Si vos vas a comprar todo afuera, si te endeudaste, si lo vas a comprar hecho, ¿para qué la ciencia es superflua? Es un gasto, no una inversión. Entonces. Neoliberalismus. Exacto, y ahí uno de los jóvenes nombraba al CONICET. El CONICET es el principal organismo de promoción de la ciencia, la investigación y la tecnología en la República Argentina. Ahora el economista Alejandro Berkovich, en el canal C5N, explica cómo en ese organismo se ha hecho una reducción presupuestaria del 60%. A ver, pusimos primero un tuit del presidente Mauricio Macri, cuando no lo era todavía, una semana antes de aquel balotaje del 22 de noviembre del año pasado, donde decía lo siguiente. Digo, para contextualizar la promesa de subir el presupuesto de tecnología que había hecho Cambiemos explícitamente en su campaña. Decía el presidente, vamos a continuar con los avances en el CONICET, los necesitamos para ser parte de la sociedad del conocimiento. Era como parte de una entrevista periodística que le hacían al presidente en aquel momento. Ahora, lo que decía la Fundación Pensar, lo que decían los textos de Cambiemos antes de asumir, era que con el correr de los años iban a llevar la inversión en I+D, en investigación y desarrollo, hasta un 1,5% del PBI. Es la misma meta que se fijaba el ministro Barañao en 2012 cuando hizo el Plan Argentina 2020 y una meta que, a juzgar por los primeros movimientos, ahora está mucho más lejos de alcanzarse que hace un año. ¿Por qué? Bueno, por esto. Lo que reveló esta última reunión del directorio del CONICET es que se van a recortar un 60% las vacantes, los ingresos
del año 2017. Esto es, los científicos que se incorporan a la carrera año a año, que acá los tienen graficados. Estos son cada año los científicos que se incorporaron a la carrera de investigadores científicos. Tenían en 2004 esta cantidad, en 2006 esta, en 2008 esta. Luego vamos a ver la cantidad total de científicos y cómo se va incrementando. Pero estos son los ingresos año a año. Hasta acá la serie histórica. Y esta línea roja es la línea que debía seguirse para incrementar año a año un 10% el tamaño en plantilla de investigadores del CONICET. Con ese 10% año a año se iba a llegar supuestamente a este 1,5% de inversión en investigación y desarrollo, y además a duplicar cada 7 años el tamaño del CONICET y llegar de alguna manera a un número de investigadores por habitante parecido, todavía lejano, pero parecido al de los países desarrollados. ¿Qué pasó este año? Esto. Cayó de 943 ingresantes el año pasado a 385 este año. O sea, los vacantes que va a haber para 2017. ¿Cuántos debieron haber sido para mantener la tendencia? Al menos 924. Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque en todos los países están los candidatos neoliberales vendiendo cuentitos, y si llegan al poder lo que pasa es esto, la reducción del aparato estatal, como hicieron históricamente. Por eso es muy importante ver qué sucede principalmente en este 2016 en Argentina y Brasil, ¿no? En Brasil te comentamos siempre el recorte o el congelamiento del gasto estatal por 30 años, y en Argentina, bueno, hemos mostrado los despidos y el ajustamiento del aparato estatal. Sí, en general los países más avanzados del mundo tienen presupuestos en ciencia y tecnología que son desde el 1,5% del Producto Bruto Interno hacia arriba. Mauricio Macri en su campaña dijo que iba a llevar a esa cifra en sus 4 años del primer mandato. Esto no va a ser así, va a estar por debajo de la mitad de ese número, y la expulsión de investigadores científicos es fuga de capitales, y esa fuga de capitales se van a ir a otros países, y eso implica una pérdida de desarrollo para un país. Y Argentina tiene hoy científicos fuera del país que han hecho investigaciones reveladoras en temas de genoma, de cáncer, de VIH, y esto no augura nada bueno. Una buena, en Austria había que repetir una elección y parecía que se podía imponer un candidato ultraderechista. No fue así, y quien lo hizo fue el ecologista. Vamos a ver un reporte de la Deutsche Welle. A la segunda va la vencida. Alexander Van der Bellen ha ganado más claro de lo esperado las presidenciales en Austria. Sus seguidores contentos y al mismo tiempo aliviados. En los últimos meses las encuestas daban una ligera ventaja a Norbert Hofer, pero el resultado final ha sido otro. Desde el principio luché y argumenté a favor de una Austria proeuropea, y también por los valores que me motivan, es decir, libertad, igualdad y solidaridad con todos aquellos que no son los más favorecidos en nuestro sistema económico. Son cosas que, desde mi punto de vista, apoyan todos los austriacos. En la central del Partido Liberal Austriaco hay más periodistas que colaboradores decepcionados. Norbert Hofer ya ha reconocido públicamente su derrota. Reconozco el resultado, felicito a mi rival Alexander Van der Bellen por su éxito y le pido cuidar bien de Austria, ser un presidente sensato que una al país. En la recta final de la campaña electoral, políticos y famosos apoyaban a Alexander Van der Bellen. Además, el tono cada vez más agresivo de Norbert Hofer también habrá espantado a votantes. Ahora, dos que se han combatido durante 12 meses se tienden la mano. Los austriacos han rechazado el giro a la derecha, eligiendo un presidente pro-europeo y abierto. Y en Alemania aumentan las expresiones xenófobas y racistas, en este caso ante la revelación de 2 crímenes cometidos por 2 ciudadanos extranjeros en ese país. Mari, una estudiante de 19 años, no llegó nunca a su casa tras una fiesta en la ciudad universitaria de Friburgo. Su cadáver apareció a mediados de octubre en un río.
3 semanas después, Caroline, de 27 años, siguió el mismo destino a unos 30 kilómetros. 7 semanas después, la policía ha detenido a Hussein, un refugiado iraquí de 17 años que llegó solo el año pasado y vivía con una familia de acogida. Un cabello negro teñido de rubio lo delató, dice la policía, y el ADN lo ha confirmado. Ahora la policía investiga si Hussein tuvo que ver también con la muerte de Caroline. Aunque el portavoz de Merkel y con él casi todos los partidos piden no culpabilizar a todos los refugiados por el crimen de uno, las redes sociales viven una verdadera tormenta en la que los comentarios racistas se vuelven irreproducibles. El Partido Alternativa por Alemania tardó muy poco en culpar a Merkel con el socorrido, ya lo habíamos advertido. Aunque los datos de la policía indican que no ha subido la criminalidad por los refugiados, cada caso donde esté envuelto uno de ellos cobra una virulencia inusitada. Hoy han detenido a un iraquí por 2 violaciones y se acerca Nochevieja y todos los alemanes recordarán los sucesos de Colonia como el día en que desaparecieron de las calles alemanas los carteles de bienvenidos refugiados. Y del corresponsal de la televisión española vamos a Estados Unidos con Hispan TV. ¿Algunos efectos de la victoria de Donald Trump en ese país? Los crímenes de odio por motivos raciales y religiosos se disparan en Estados Unidos después de que Donald Trump fuera elegido presidente. En Nueva York, los crímenes de odio han aumentado 35% desde las elecciones, dice la policía. En este momento, los crímenes de odio en la ciudad son un 35% más que el año pasado. Ahora, dicho esto, tenemos también un 45% más detenciones en dichos casos. Hubo un alza enorme justo después de las elecciones. Según la policía neoyorquina, se han registrado casos de islamofobia, antisemitismo, violencia racial y odio por orientación sexual. Una de las víctimas más recientes fue una policía musulmana amenazada en plena calle. Me sentí enfermo de estómago cuando escuché que uno de nuestros oficiales fue sujeto de amenazas e insultos por su religión. El alcalde de Nueva York culpa a Donald Trump del alza de crímenes de odio en la Gran Manzana. ¿Culpo a Donald Trump por usar lenguaje de odio durante su campaña? Absolutamente. Lo hizo, es un hecho. Dijo cosas horribles sobre musulmanes, cosas horribles sobre mexicano-estadounidenses. Amle El Sokari fue víctima de un ataque el pasado sábado cuando caminaba por la calle y vio a un hombre empujar a su hijo de 16 años. Yo me convertí en un oficial de policía para mostrar el lado positivo de una mujer neoyorquina, musulmana, que puede hacer el trabajo, que es imparcial, que pueda ayudar a todos sin importar cuál sea su religión. La comunidad musulmana no ha sido la única perjudicada. También se han reportado delitos de odio contra la comunidad hispana y afroamericana. Los delitos de odio reportados van desde comentarios racistas como "regresa a tu país", "ojalá te deporten", hasta grafitis con mensajes de odio en las paredes de escuelas o casas. I think that we should ban all non-American Muslims from entering into the United States, and if it were up to me, I would ban all American Muslims as well. Bueno, ahí está el efecto de los discursos políticos de los líderes. Obviamente que esto no es gratuito y cuando hay líderes que promueven este tipo de ideas, el correlato son estos hechos dentro de la sociedad. Sí. Políticos o medios de comunicación. Sí, por eso hay que tener cuidado con los discursos de este tipo, ¿no? Lamentablemente el volvete a tu país se está convirtiendo en un lema universal muy triste. Doctor, un placer. Igualmente. En esto de poner enojo con los medios a algunos colegas, amigos, no los ponemos porque son amigos, sino porque son muy buenos. Le toca ahora a Karen Méndez de Rusia Today. Estuvo en Nicaragua para las elecciones y aprovechó para utilizar su aguda visión que la caracteriza en su camino profesional para hablar de la injerencia de Estados Unidos en Nicaragua. Sí, exactamente, sobre el rol de Estados Unidos, la intervención, el apoyo que Estados Unidos le dio a la contra nicaragüense y cómo hoy propios exintegrantes de la contrarrevolución se refieren a esa situación y cómo fueron utilizados por Estados Unidos. Un abrazo y hasta mañana. Cuídate.
Para que sonaran las campanas de la paz en Nicaragua, mucha sangre tuvo que correr por estas calles. El 19 de julio de 1979, los nicaragüenses celebraban en las calles el fin de la dictadura somocista. Algunos pensaron que el triunfo de los sandinistas traería la paz, pero en realidad no fue más que el inicio de una cruenta guerra civil provocada por la intervención del gobierno estadounidense. Todo empieza con Ronald Reagan, porque Ronald Reagan decide irse frontalmente contra la Unión Soviética. Y él es el creador, Reagan es el creador de la tesis de que la Revolución Popular Sandinista era una expresión de la confrontación este-oeste. Y desde esa óptica de que nosotros los sandinistas estábamos asociados estratégicamente, éramos producto de la intervención de la Unión Soviética en América Latina, desde esa óptica empieza a diseñar una agresión contra Nicaragua. Para derrotar a los sandinistas, Estados Unidos organizó un grupo armado conocido como la Contra, cuyo financiamiento provenía de la venta de armas que la administración de Ronald Reagan hacía al gobierno iraní cuando éste se encontraba inmerso en una guerra contra Irak. Nosotros fuimos utilizados en una u otra forma por intereses norteamericanos para tratar básicamente, aunque nos dimos tardíamente cuenta, para impedir que la revolución sandinista se trasladara a El Salvador y llegara a ocurrir en El Salvador lo mismo que había ocurrido en Nicaragua. A la agresión militar y diplomática se sumó el bloqueo económico y comercial que impuso Reagan en 1981, afectando 90% de la infraestructura productiva de ese país. En 1986, la Corte Internacional de Justicia falló a favor de Nicaragua. Lo más espantoso fue que nos dejaron literalmente en la calle, sin ninguna posibilidad de desarrollo económico. Destruyeron puertos, aeropuertos, siembras agrícolas, destruyeron todo. La historia cambió su rumbo cuando los contras, según cuentan ellos mismos, se sintieron utilizados por el gobierno estadounidense. Recuerdo una reunión con toda la plana mayor de los Estados Unidos, de que estábamos en las vísperas de entrar ya a los últimos procesos de negociación, y yo les pregunté, ¿qué podemos esperar nosotros, los de la Contra, los de la insurgencia, del aliado nuestro, que son ustedes? Entonces la respuesta fue muy cruda: están abandonados a su propia suerte. Si bien se decía que los sandinistas y los contras no podían estar en un mismo lugar respirando el mismo aire, lo cierto es que tras un largo proceso de reconciliación ambos bandos aprendieron a convivir en paz e incluso a estrechar alianzas para trabajar por el bien del país. Cuando en el año 2006 Ortega se postula nuevamente como presidente, elige a Jaime Morales Carazo, ex jefe de la Contra, como su compañero a la vicepresidencia. La barbaridad más grande, y que nunca se debería repetir, y por lo que yo en gran parte acepté ser compañero de fórmula del comandante Ortega, fue para evitar en el futuro que pudiéramos llegar a desembocar en esas barbaries, porque son barbaries, a falta de haber dialogado, conversado y negociado entre nosotros mismos. Y lo que es peor, haber sido manipulado por intereses extraños. Eso, pues yo diría que jamás volvería a hacerlo, pero ¿quién ve el futuro sino hasta que vimos y vivimos el pasado? Al fin, Nicaragua, después de siglos, alcanzó la paz. Bendita paz, que sabremos cuidar y continuar fortaleciendo. Decía Rubén Darío que si pequeña es la patria, uno grande la sueña. Y la mayor grandeza que ha alcanzado Nicaragua es haber conquistado la paz por la que tanto ha luchado. Karen Méndez, RT, Managua. Muy bien. Seguimos y vamos a hablar un poco más de lo estructural en torno a la política. ¿Cómo va? Porque ¿quién decía el otro día que se había... Pascual Serrano, que se habían acabado las noticias de Brasil. Pero eso no nos puede pasar enojo con los medios. ¿Cómo está el gobierno ilegítimo de mi amigo Michel Temer? Bueno, está complicado, obviamente.
es un gobierno de espaldas a la gente. El otro día viendo, por ejemplo, la cobertura de el entierro multitudinario de los jugadores del Chapecoense en su estadio, en el sur, en Curitiba, periodista deportivo, la cadena que estaba cubriendo, al ver al presidente Michel Temer, dijo que se extrañaba de su presencia por la impopularidad que tenía el presidente. Lo decía una cadena deportiva, o sea que no suele aparecer en actos públicos, obviamente las medidas son impopulares, pero las noticias en Brasil obviamente pero no hay grandes movilizaciones contra ese gobierno hasta ahora, ¿no? Hoy hubo una, como se cumple un año del inicio del proceso del impeachment, hubo una fuerte. Muy bien. El que está en problemas es el presidente del Senado, Renan Calheiros. Sí, están cayendo. Petrobras, pero fue suspendido por estar procesado en otro caso, el de las supuestas dádivas a la constructora Mendes Jr. La empresa habría pagado la manutención de la hija que Calheiros tiene con la periodista Mónica Veloso y el alquiler de la vivienda de ambas. Para el presidente Temer supone otro revés de proporciones tras perder a 6 de sus ministros en 3 meses de gobierno. Bueno, es un cambalache de cosas el que hay ahí. No son manifestantes del PT los que están criticando la corrupción de este gobierno, sino los mismos que pedían la salida de Dilma Rousseff. Sí, parece que si uno se guía por las acusaciones del Poder Judicial, por el tema del lavallato, del petrolado y otros diferentes casos resonados de corrupción en el país, parece que en el sistema político son muy pocos los que se salvan. Y los jueces aparecen, ese tema también es como que la justicia aparece como la impoluta de todo este sistema y no es así. El juez que le lleva la causa a Lula da Silva se entrenó 8.000 años en Estados Unidos y tiene unas implicaciones con... No, digamos que sobre todo en el marco de lo... Cayó Eduardo Cunha. Es que hicieron un proceso contra Dilma y el mismo proceso debería ser contra Michel Temer en tal caso. Claro. Bueno, pero vamos a ver, Deutsche Welle nos informa sobre el presidente del Senado. Adelante. Se va otro aliado de Michel Temer, el presidente del Senado Renan Calheiros, un político que tuvo un papel clave en la destitución de Dilma Rousseff y está siendo investigado por supuesta corrupción. La suspensión se produjo horas después de las protestas que pedían su salida. Los manifestantes repudiaron además lo que consideran un intento de los diputados de intimidar a los jueces. En vez de castigar a los corruptos, quieren castigar a los que investigan y a los jueces. Es una vergüenza que hayan aprovechado la conmoción que provocó en el país entero el desastre aéreo que se llevó vidas de la gente de Chapecó para aprobar leyes que los benefician a ellos solos. Es una vergüenza. Calheiros es uno de los autores de un proyecto de ley para limitar posibles abusos de autoridad del Poder Judicial, lo que muchos interpretaron como un nuevo intento de frenar los juicios contra la corrupción. Actualmente está siendo investigado en 8 causas vinculadas a los sobornos de... Una cosa es mandar una nave y otra cosa es enviar millones. Bueno, vamos a ver qué pasa. Arranquemos por Brasil. Por eso la música, Polícia. ¿Qué tal es la policía brasileña? Durísima. Es la que tiene la más alta tasa de asesinatos respecto a la población civil, contra la población civil. Sobre todo en las favelas de Río, ¿no? Sí. Eso es re pesado, ¿no? Muy pesado. Río de Janeiro tiene unos índices de violencia policial que son escandalosos. Bien, ahora, ¿qué es lo que ocurrió? Bueno, ahí tenemos entre otras una página web que se dedica a poner el ojo en los ruralistas. Ojo con los medios de Brasil. Sí, de óleos, es decir, los ojos en los ruralistas, es decir, los latifundistas de la tierra. Y en este caso lo que ocurrió es que esta bancada, que es una de las más poderosas dentro del Congreso de Brasil, la bancada ruralista, con más de 200 miembros, hace una reunión semanal de su bancada para tratar temas parlamentarios. Estaban los periodistas, como habitualmente, haciendo cobertura y fueron expulsados de manera agresiva por estos parlamentarios. Excelente.
¡Vamos! ¡Vamos! Bienvenidas y bienvenidos a este espacio llamado Ojo con los Medios, siendo las 22:33 o 34, según si tenés la hora de una marca o de la otra. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo está, doctor? Comandante. Qué raro estás hoy vestido. Sí. Estas camisas después se las voy a regalar. ¿Cuántos años tiene esa camisa? No, pocos años. ¿Está muy hecho mierda? Bueno, decí que pasamos el horario de protección al menor, así que... Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? ¿Cómo está, Maduro? ¿Todo bien? Bueno, ¿sus pasajes a Marte andan o no? Bien, me alegro. Vamos cuadrando todo. Bueno, va a haber que colonizar, dicen... ¿Quién decía el otro día? Stephen Hawking, ¿no? Hawkins. Que hay que... el hombre va a tener que colonizar otros planetas. Sí. Pero eso no... Eso es muy complicado, hasta... Es muy complicado. Difícil.